El presidente Joe Biden asegura estar determinado a prohibir las armas de asalto para combatir lo que la Casa Blanca ha denominado como una epidemia de violencia con armas de fuego. Vivimos en un país arrasado con armas de guerra, armas que no fueron diseñadas para cazar, sino para enfrentarse a un enemigo. La determinación reaviva el debate sobre el control de armas en el país, de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que el partido de gobierno se juega la mayoría que ostenta en las dos cámaras del Congreso. En junio entró en vigor una ley con apoyo bipartidista que impone controles, pero la bancada republicana se opone a establecer restricciones más severas. La mayoría de los estadounidenses opina lo contrario, según varias encuestas. Lateef Dickerson ha estado en el negocio de las armas por 27 años y considera que los requisitos de seguridad son necesarios, pero valora el derecho a la defensa propia. Todos deberían tener la capacidad de protegerse a sí mismos y no tener que depender de otros para su propia seguridad. Dickerson entrena a personas que planean comprar un arma en el estado de Nueva Jersey. Asegura que en los últimos años ha visto más gente buscando capacitación o dispuestos a comprar un arma o un rifle, debido a los crecientes tiroteos masivos, incluido en escuelas. La preocupación de otra persona por su seguridad no debería restringir mis derechos, y yo soy una persona respetuosa de la ley. Un reciente estudio del Centro Pew encontró que los estadounidenses están divididos sobre si los cambios legales conducirían a menos tiroteos masivos. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba. Al menos 2 personas han perdido la vida y 70 heridos. Es el balance del paso del tifón Namadol por el suroeste de Japón. El archipiélago se ha visto afectado sobre todo en la zona de Kyushu, donde se han registrado precipitaciones, fuertes lluvias, también deslizamientos de tierra y desbordamientos de río. Precisamente un deslizamiento de tierra acabó con la vida de una persona que se encontraba en una cabaña en las montañas. El primer ministro Fumio Kishida ha tenido que suspender su viaje hacia Nueva York, donde tiene previsto participar esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. También se han visto afectadas las rutas aéreas, unos 800 vuelos se suspendieron y se cree que unas 80.000 personas han visto sus vuelos suspendidos. También los ferrocarriles nacionales y los trenes bala han sido suspendidos parte de sus rutas como medida preventiva. La Agencia Meteorológica de Japón espera que esta semana el archipiélago japonés sea golpeado en algunas partes con vientos huracanados de hasta 140 kilómetros por hora. Como medida preventiva se ha llegado a evacuar o por lo menos a dar la orden de evacuación para unos 6 millones de personas y en algunas ciudades se han registrado apagones parciales de electricidad. Debido al amplio campo nuboso que tiene el huracán Fiona, ya categoría 3 y que se aleja de República Dominicana, en el país se mantienen las 31 provincias en alerta y el Distrito Nacional bajo alerta por lluvias que pudieran ocasionar inundaciones y deslizamientos de tierra. El Centro de Operaciones de Emergencias ha mantenido la alerta roja en las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, Samaná y Espaillat, demarcaciones donde los vientos y lluvias generados durante el paso de Fiona causaron más estragos, dejando sin techo a las casas y colapso de algunas, además de la caída de árboles y postes de luz que mantienen sin energía eléctrica a dichas provincias. Ya el resto de las provincias se encuentran en alertas verdes y amarilla. Por esa situación, el presidente de la República, Luis Abinader, ha declarado las provincias del este y noreste del país en emergencia y este martes instalarán centros de operaciones en esas demarcaciones para examinar los daños causados por el fenómeno si actúen conformes a estos. Con esta declaratoria de emergencia, al menos 21 instituciones del Estado quedan autorizadas a actuar en lo referente a provisiones de alimentos, medicamentos, energía eléctrica, agua y asistencia social en general. Desde Santo Domingo, República Dominicana, les informa Jaycee Capellán. Comenzó formalmente esta semana de alto nivel aquí en la Asamblea General de la ONU en Nueva York con el inicio de las rondas de discursos de los mandatarios de los Estados miembros y también los representantes de gobierno. Abrió la palestra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se refirió al cambio climático, a la movilidad y migración regional y también la economía golpeada por la guerra en Ucrania. Específicamente también con respecto a la migración regional se refería al caso
caso de los venezolanos, señalando que su país ha acogido aproximadamente a 450.000 venezolanos y que aproximadamente unos 600 venezolanos cruzan la frontera diariamente. Igualmente se estrenó en este pleno el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien señalaba la necesidad de poder ligar lo que son los temas de la paz con el cambio climático, y esto tomando en cuenta la migración que se produce producto del cambio climático y la deforestación en ciertas zonas. Al mismo tiempo hablaba de la inseguridad alimentaria y las consecuencias que ha traído justamente el cambio climático o el calentamiento global y también la guerra en Ucrania. Otros que toman la palabra, por ejemplo, Gabriel Boric de Chile. Igualmente en la tarde se espera que Xiomara Castro de Honduras hable en este pleno y también el representante de El Salvador. Hay algo también a destacar, y es que el día de mañana, en horas de la mañana, es cuando se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirija al pleno. Según Linda Thomas Greenfield, quien es la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, uno de los principales temas que va a tocar o que va a llevar a la palestra el presidente Joe Biden es el de la inseguridad alimentaria y la manera urgente que habría que atacarla. Recordemos que este foro o este año la Asamblea General de la ONU está sobre todo destinada a evaluar las consecuencias de la guerra en Ucrania y del calentamiento global o el cambio climático. De hecho, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, decía en discursos pasados que es necesario actuar ahora, actuar de forma inmediata, y también refiriéndose a informes recientes que dan cuenta de las altas temperaturas que estarían azotando el mundo y por supuesto sus consecuencias.